9:25 de la mañana recibimos la visita de la señora Andrea Pradilla, directora del punto focal del GRI para Colombia y Hispanoamérica. GRI es una organización internacional aliada de las Naciones Unidas que ayuda a las empresas, gobiernos y otras organizaciones a comprender y comunicar adecuadamente el impacto de las acciones que realizan frente al cambio climático, los derechos humanos, la corrupción y el cuidado ambiental. Es tremendo, es un vasto universo en el que estamos hablando. Bienvenida, Andrea, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar acá. A ver, amplíenos un poco GRI, esta organización internacional. El GRI es un organismo internacional que nació hace aproximadamente 20 años en los Estados Unidos y migró hacia Ámsterdam a comienzos de este siglo. Y llevamos 20 años trabajando con las empresas en ayudarlas a entender y a medir y a comunicar los impactos positivos y negativos en lo que nosotros llamamos sostenibilidad corporativa o responsabilidad social empresarial, que son temas ambientales, sociales, económicos y de gobierno corporativo. Esto incluye, por supuesto, temas de comunidades, de empleados, de responsabilidad sobre el producto, cambio climático, agua. Básicamente lo que hacemos es abrirle el panorama a la empresa. Tradicionalmente ha mirado retorno financiero y miraba el espejo de lo financiero y cuál es el retorno a la inversión. Y nuestra apuesta ha sido decirles, empresas, el mundo cambió, se abrió otro espejo para manejar la organización y es el espejo de lo no financiero, la sostenibilidad. Lo que queremos es poderlas ayudar a medir y comunicar esa gestión que están haciendo en sostenibilidad más allá de la filantropía. Es decir, una discusión enfocada en el impacto real del sector privado y en el impacto y la contribución real del sector privado al desarrollo sostenible. ¿Y dónde está funcionando mejor? ¿Quiénes están comprendiéndolo más rápidamente? Porque en el Perú, por ejemplo, en el tema de cambio climático, relacionado sobre todo con la afectación de ciertos recursos por proyectos mineros, por ejemplo, ha generado muchísimos problemas, ¿no? En términos de regiones de donde esto está más comprendido, yo creo que es un proceso y es una evolución. Tú en la gestión financiera de las empresas llevas oyendo hablar de estos 120 años. Así es. La gestión, con diferentes nombres, ¿no? Con pero distintos ahora nombres. tienen otros nombres. Pero la gestión de sostenibilidad en el contexto del sector privado es relativamente nueva. Tiene apenas 25, 30 años. Recientemente estamos empezando a hablar de estos temas. Por supuesto que los países más desarrollados y más cercanos a esto están empezando a hablar de estos temas, pero los países en desarrollo también. Una de las cosas más curiosas que estamos viendo nosotros es que la cantidad de reportes de sostenibilidad en los países desarrollados está creciendo, pero se mantiene una tasa del 70%, mientras que en los mercados emergentes está creciendo al 125%. ¿Qué cosa es un reporte de sostenibilidad? Excelente pregunta. Un reporte de sostenibilidad, imagínate los estados financieros de una empresa. Es exactamente lo mismo para la información ambiental, social y de gobierno corporativo. Es donde yo digo, bueno, si yo soy una empresa de nutrición, en nutrición yo estoy afectando capital social, ambiental y de gobierno corporativo así. Y entrego unos indicadores y lo que el GRI te da es ese estándar para entregar los indicadores. ¿Quién realiza la evaluación? ¿Se hace internamente o ustedes evalúan? Nosotros entregamos el estándar desde el GRI, que es un estándar gratuito, es un bien público gratuito que puede usar cualquier organización de cualquier tipo, de cualquier tamaño. Es un estándar elaborado por todos los grupos de interés. Ahí se sientan empresas, sindicatos, sociedad civil, academia, consultores. A elaborar el estándar lo puede usar cualquier organización y como en el caso de los estados financieros, la tarea la hace la empresa y después busca la verificación de terceros independientes y objetivos. Y a ver, cuéntenos un poco cómo son las relaciones, por ejemplo, entre este trabajo del GRI y las sociedades nacionales, ¿no?, de industrias, de comercio, en fin, empresariales en general, que siempre son, digamos, voceros de puntos de vista muy empresariales, ¿no es cierto?, y que chocan a veces con las políticas públicas o que en todo caso están siempre a la defensiva de una legislación que no los comprometa demasiado. El reporte y la sostenibilidad corporativa ha sido tradicionalmente algo voluntario. Eso ha ido cambiando, hay más y más esfuerzos por hacer de esto algo movido desde la política pública. No diría yo necesariamente obligatorio, pero sí movido desde la política pública. El rol de los gremios, de las sociedades,
este efecto multiplicador. Cuando nos encontramos con gremios que creen que el impacto de la organización en materia de sostenibilidad es importante hacia afuera, pero también hacia adentro, es decir, este tema tiene sentido desde el negocio. Esto no es solo importante para la comunidad, es importante para la existencia misma de los negocios. Encontramos que las sociedades se apropian del tema y son las que nos ayudan hacia abajo con sus afiliados a trabajar estos temas, y también las bolsas de valores. Las bolsas de valores hoy en día el actor quizá más fuerte moviendo estos temas en sus mercados, muy visto desde la necesidad de tener mayor estabilidad en la inversión. Cuéntanos ahora de la brújula. ¿Cuál es esta orientación para navegar? La brújula nace hace aproximadamente 3 años, cuando Naciones Unidas arranca su discusión sobre cómo va a ser esta nueva Agenda de Desarrollo a 2030, ¿verdad? Entonces tenemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8, pensados para gobiernos, y tenían fecha o tienen fecha de caducidad 31 de diciembre de este año. Entonces había que pensar en una nueva agenda hacia el 2030, y el sistema de Naciones Unidas empieza a decir: esta agenda tiene que ser más incluyente y tiene que incluirse sociedad civil, medios de comunicación, empresas, y mirar cuál es la contribución de los distintos actores al desarrollo sostenible. Y surge así la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron aprobados en Naciones Unidas en septiembre de este año. Esos 17 objetivos tienen 169 metas. Y el principio básico es: a todos nos toca contribuir al desarrollo sostenible desde los distintos aspectos. La nueva Agenda de Desarrollo no es solo para países subdesarrollados o del tercer mundo, como pudo ser la agenda anterior, sino es una agenda para todos los países. Entonces imaginémonos el tema de nutrición. Quizá en Latinoamérica todavía tenemos que sacar gente de la pobreza extrema y del hambre. En Norteamérica tienen un problema igual con el tema de obesidad, de las enfermedades coronarias, de la diabetes. Entonces es una comprensión distinta del desarrollo como un paradigma de todo el mundo. Y en ese contexto se invita al sector privado a hacer 2 cosas. La primera, a financiar la agenda, porque por supuesto es tan ambiciosa que los recursos públicos no alcanzarán en esa financiación. Es lo que le iba a decir, que ahí hay un primer... mientras hay un predicamento general y positivo, pues todos nos adherimos, pero ya en un momento en que dice, bueno, pero esto va a costar. Allí esto va a costar, pero cuesta más no hacerlo. A ver, eso tendrán que explicarlo con toda claridad. Pero sin duda, hasta ahora ha sido adoptada en septiembre y tiene esos 2 fines, esos 2 roles para el sector privado. Por un lado, la financiación sin reemplazar al Estado. Acá no se le está quitando el rol del Estado de protección y garante de derechos. Se mantiene, por supuesto, pero se reconoce la contribución positiva que puede hacer el sector privado al desarrollo y se le da el rol de implementador de la agenda. Y al darle el rol de implementador de la agenda lo vuelve agente o lo reconoce como agente de desarrollo y de promoción del desarrollo, y ahí es donde surge la brújula. La brújula dice, bueno, si yo soy una empresa y me dicen que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, ¿por dónde arranco? Eso quiere decir que dejo de hacer lo que he hecho siempre y me dedico a esto. Y básicamente la brújula es una herramienta que hemos diseñado con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el GRI y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, que busca que la empresa pueda coger estas 169 metas, entenderlas y definir prioridades. Nadie puede hacerle todo. Entonces tiene que definir prioridades, tiene que revisar de esas 169 cuáles son las más prioritarias a la luz de en qué país se encuentra, cuál es el estado de desarrollo de cada país, qué tipo de empresa es, qué tipo de bienes produce, o de servicios en este caso. Y con base en eso define unas prioridades y comienza a medirse. La idea es que esta medición que van a hacer las empresas sea tenida en cuenta por las oficinas de estadística de cada país, para que la historia que el Perú cuenta en Nueva York no sea solo la historia del recurso público, porque resulta que hay un cúmulo de recursos privados que también está yendo a esto y que dan una historia y una visión de país que no está siendo tenido en cuenta hasta ahora. Hasta ahora solo estamos hablando de inversión pública. Resulta que la inversión privada es muchísimo más grande a veces en temas de desarrollo y en aspectos muy particulares. Entonces está diseñada. La agenda anterior se pensaba mucho en los mínimos, ¿verdad? Saquemos de la pobreza, eduquemos. La Agenda 2030 está pensada en lo que queremos ser. Ya no es tanto el qué, es el cómo. Educación de calidad. Sacar gente del hambre extrema, sí, pero ¿comiendo qué? Produciendo eso, ¿cómo? Muy bien, muchísimas gracias, Andrea Pradilla. Los invito a que descarguen todas las herramientas, son gratuitas, están disponibles en español. Por entender mejor la brújula. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Son las 9:35 de la mañana, vamos a hacer una pausa.